Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Después de 14 años de un modelo político antidemocrático, separatista y obsoleto, 14 años en los que se han derrochado los recursos del pueblo y empobrecido a la nación, 14 años que han llevado a Venezuela por un laberinto de violencia, escasez y desolación. Hoy, Venezuela se encuentra gobernada por un déspota, a quien se le ha caído la máscara que cubría las pocas formas democráticas que quedaban en la tierra de Bolívar. Lo que sucede en Venezuela, ante los ojos ciegos y el silencio cómplice del mundo, es motivo de vergüenza y deshonra para los verdaderos valores de la democracia y la libertad. El experimento totalitario en Venezuela y las dolorosas consecuencias que está pagando su pueblo deben ser lecciones que enseñen a los pueblos de América Latina a apreciar las libertades civiles que construyen democracias y a rechazar cualquier intento de reprimirlas o asfixiarlas. El sufrimiento del pueblo venezolano debe enseñar a las nuevas generaciones de ciudadanos de nuestro continente que la democracia no es perfecta, pero sí es el único sistema político que nos da la oportunidad de alcanzar desarrollo y bienestar. Desde esta tribuna, haciendo uso de nuestra libertad de expresión, enviamos un abrazo de libertad al pueblo venezolano y a los amigos que están luchando y arriesgando su vida por la libertad de Venezuela. Venezuela atraviesa por una profunda crisis política, económica y social. La inflación que registra el país es de 56.2%, la más alta a nivel mundial. 1 de cada 4 productos y alimentos básicos es escaso o sumamente difícil de adquirir. A los venezolanos se les dificulta encontrar productos elementales como papel higiénico, medicina, aceite y harina. El gobierno devaluó de forma oficial su moneda en 46% durante el año 2013. Sin embargo, el tipo de cambio en el mercado negro es hasta 15 veces más alto que el tipo de cambio oficial. Se estima que la fuga de capitales supera los 144.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Esta cifra equivale más de 2 veces el Producto Interno Bruto de Guatemala. La empresa estatal de petróleo se encuentra altamente endeudada. Su deuda financiera pasó de 15.478 millones de dólares en 2008 a 43.384 millones en 2013. Si bien la pobreza se ha reducido de 48% en 1999 a 25% en el año 2012, el alto gasto público que ha realizado el gobierno ha provocado una inflación desbordante que afecta fuertemente a los más pobres. El incremento desmedido en los precios podría aumentar la pobreza en el mediano plazo. La tasa de homicidio se ubica en 79 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Los venezolanos, una vez más, han salido a las calles para hacerse escuchar y expresar su malestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora, varios fallecidos y decenas de heridos y detenidos, en su mayoría jóvenes estudiantes, comprometidos con lograr cambios en su país. Uno de los principales líderes de la oposición se encuentra en prisión, acusado de múltiples delitos. ¿A dónde va Venezuela? ¿Cuáles son las posibilidades de cambio en este país? ¿Qué papel están jugando los jóvenes en los actuales movimientos ciudadanos? Este es un momento crucial para Venezuela. Tenemos ahora con nosotros a la profesora María Teresa Velandia. Ella es profesora universitaria en Venezuela, en Caracas, una gran luchadora, una mujer que al lado de la diputada María Corina Machado
pues han jugado un papel protagónico en esta lucha cívica por la libertad y por la democracia de Venezuela. María Teresa, muchas gracias por darnos unos minutos a Dimensión. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en Venezuela. Nos preocupa mucho y nos lastima el silencio tan cobarde y la indiferencia que hay por parte en general de la mayor parte del mundo en contra por lo que está pasando en Venezuela. Cuéntenos cómo están y qué es lo que ha llevado a que la situación esté tan grave. Bueno, yo creo que en primer lugar, muchísimas gracias por la solidaridad que nos manifiestan a través de los medios de comunicación. Y sé que a pesar de que los gobiernos guardan silencio, los ciudadanos están preocupados por lo que nos ocurre. Y sobre todo las personas en Centroamérica que han sufrido lo que es la represión por parte de los cuerpos militares y policiales durante muchos años. Esto hay que ponerlo en contexto. Fueron protestas que comenzaron en el estado Táchira, donde un grupo de estudiantes pidiendo seguridad en la universidad fueron duramente reprimidos por el gobernador del estado Táchira y fueron llevados a la cárcel. Y los estudiantes llamaron a una marcha pacífica hace hoy una semana, el 12 de febrero, para pedir la liberación de los estudiantes detenidos. Esa marcha fue duramente reprimida por los grupos colectivos que son, para explicarlo a la audiencia internacional, paramilitares armados por el gobierno. Allí hubo ese día 3 personas fallecidas, 2 estudiantes y un líder de uno de los colectivos. Y eso, ha desatado una ola de protestas en el resto del país que tienen diversa índole. O sea, la gente está protestando en la calle contra el gobierno de diferentes maneras, o sea, contra la escasez, contra la inseguridad, contra la inflación, y ahora se suma la represión, la tortura y la censura contra los estudiantes universitarios. Y ahora la detención de Leopoldo López. María Teresa, ¿usted diría que este es el momento más crítico desde que inició el chavismo en Venezuela? ¿Que este es el momento en que la situación se ha tornado más grave? Mira, hemos tenido quizás 2 momentos muy álgidos. Yo te diría que los sucesos previos al 11 de abril del 2002 y el paro petrolero del año 2002, y luego ahora, desde que inició el régimen de Nicolás Maduro en abril del 2013, pero nunca en los últimos años una represión selectiva contra la oposición, una persecución contra el liderazgo político y una censura a los medios de comunicación como en estos momentos. La noche de ayer fue realmente una noche de terror, con cuerpos parapoliciales denominados colectivos actuando conjuntamente con la Guardia Nacional en centros urbanos, en urbanizaciones, donde los ciudadanos lo que estaban era manifestando, tocando cacerolas, ollas en la calle. Hay ciudadanos asesinados por la Guardia Nacional por la espalda, está documentado en video. Lanzaron bombas lacrimógenas hacia los edificios, hubo incendios producto de ello. Es decir, los cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Nacional, actuando detrás de estos colectivos que están amparados por el Estado de manera impune, de manera inmune. Esto es algo nunca visto y además censurado. Los medios de comunicación que no transmiten nada, sino que los ciudadanos con su teléfono nos hemos convertido todos en reporteros, porque la gente desde sus ventanas filma lo que está pasando, lo monta en YouTube para que nos enteremos de lo que nos ocurre, ¿no? Ya. María Teresa, ¿usted diría que Venezuela está en un punto de no retorno? Que el ánimo de los venezolanos, que cada día se siente y se confirma que mayoritariamente quieren recuperar sus libertades civiles y quieren recuperar la democracia en Venezuela? ¿Usted diría que este es un punto de inflexión para Venezuela? Mira, nosotros tenemos 15 años luchando contra un régimen castrocomunista. El gobierno de Hugo Chávez se encargó de entregar la soberanía de Venezuela al castrocomunismo. Le entregaron nuestras Fuerzas Armadas, le entregaron nuestras reservas, le entregaron nuestro sistema de identificación y extranjería, le entregaron nuestro sistema de registros y notarías, y tenemos 15 años resistiendo porque los venezolanos somos demócratas, somos personas de libertad, y nosotros no vamos a permitir que nos quiten nuestro país, y lo hacemos con las armas que tenemos los demócratas, con la protesta pacífica, y tenemos derecho a exigir la renuncia de Nicolás Maduro como lo hemos venido haciendo. Eso en democracia es absolutamente legal. El gobierno y el régimen no tienen ningún derecho a matarnos por salir a exigir lo que es nuestro derecho, y lo vamos a seguir haciendo. Pues nos hace admirar mucho su ánimo y su espíritu, María Teresa.
Le deseamos mucha suerte en esta batalla por Venezuela y por la libertad y estaremos lo más cerca que podamos de este esfuerzo de Venezuela y de verdad le deseamos lo mejor. Muchas gracias por acompañarnos. No nos abandonen, que le pedimos por favor que estén vigilantes a lo que aquí ocurre, porque si algo no está ocurriendo en Venezuela es que esto no es un régimen democrático, no lo olviden. Pues mucho ánimo, María Teresa, y estaremos con ustedes. Un abrazo para todos. Gracias a ustedes. Vamos ahora a entrevistar a nuestro siguiente invitado desde Venezuela. Nos acompaña ahora Alonso Moleiro. Él es un periodista venezolano de radio, un valiente periodista que lleva años haciendo su lucha por la democracia y por la libertad en Venezuela. Alonso, muchas gracias por darnos unos momentos en Dimensión. ¿Cómo estás y cómo ves la situación en tu país? Pues Dionisio, muchísimas gracias. Un saludo a todos los hermanos de Guatemala. Mira, en Venezuela hay una situación que, bueno, conjuga todos los elementos de una crisis histórica. El chavismo tuvo un momento en el cual el viento económico y social le soplaba a favor. El país, por primera vez en 14 años de chavismo, entró en una crisis económica grave, una crisis económica producto del despilfarro, de la terrible corrupción que hay en el gobierno chavista. Sus funcionarios fundamentales, sus ministros, están terriblemente corrompidos y han desperdiciado una excelente oportunidad para que el país salga adelante. Es la primera vez que Venezuela entra en una situación de quiebra en tiempos de vacas gordas, vale decir, con precio del petróleo a $100 el barril. Por otra parte, pues lo que ha pasado estos días es el resultado del fermento, del malestar que se ha cocinado en la sociedad de la oposición, que bueno, es verdad que ocupa parte importante de las clases medias, pero que también tiene una ramificación popular apreciable y sobre todo creciente. Las televisoras completamente censuradas en torno a lo que ocurre, los guardias nacionales disparando a los edificios, los estudiantes maltratados y con casos de tortura, y unas bandas paramilitares identificadas con el chavismo que llaman los colectivos, que son pues grupos armados de voluntarios que van intimidando de la mano con la Guardia Civil, con la Guardia Nacional. Alonso, ¿estamos en un momento de inflexión en Venezuela? Creo que el país está en una encrucijada grave, es decir, difícil saber si esto es irreversible. Yo creo que el gobierno controla la legalidad, controla la fuerza pública, pero está metido en una terrible crisis económica que se creó no solo con su despilfarro, su corrupción, sino con la obsesión demencial de imponerle a la sociedad un modelo comprobadamente fracasado de gestión. El control de cambios en Venezuela destruyó el aparato productivo, ahora viene un control de precios que puede destruir el comercio, y una situación de desorden y de anarquía y de incompetencia desbordadas. Creo que es difícil, a veces me figura difícil que la molestia regrese a su cauce. Creo que lo que habría que tratar es de usar esta fuerza social para orientar la situación hacia un escenario constitucional, por definición pacífico, lo cual se puede demorar probablemente un año más o un poco más, pero creo que veo difícil que el chavismo pueda salir de esta crisis. El chavismo está iniciando un proceso de decadencia que bueno, tiene de malo es que pues estamos todos metidos dentro de ella. Pues el país está en una situación del cual no va a poder salir si no se cambia de gobierno. Pues muchas gracias, Alonso. La verdad que sí vemos la situación así de grave como tú la ves y esperamos que la comunidad internacional esté más activa y acompañe más de cerca este proceso en Venezuela, porque hemos percibido un silencio y una indiferencia. Bueno, te digo, los venezolanos se sienten solos en este momento, que toda América Latina le ha dado la espalda a Venezuela y el país está viviendo una situación verdaderamente compleja. Y los gobiernos de las naciones latinoamericanas están más pendientes de ver cómo se arreglan con Venezuela a partir de su dinero, de cómo están viviendo los venezolanos. Y es una situación que produce mucha acritud en la gente. Acá tengo que decírtelo responsablemente. Sí, no, pues yo te agradezco esa sinceridad, Alonso, y no puedo decir más que mucho ánimo. Admiramos y respetamos mucho la batalla que ustedes están dando y deseamos lo mejor para Venezuela, que lleva ya demasiados años sufriendo el caos que ha representado el chavismo y ahora este pupilo del chavismo que realmente es un hombre peligroso y tremendamente destructivo. Mucho ánimo, Alonso, cuídense mucho
y seguiremos acompañándolos muy de cerca. Gracias, Alonso. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a Dimensión. Hoy vamos a seguir en nuestro segundo segmento, después de que ustedes vieron a dos invitados desde Venezuela que compartieron con nosotros un momento cómo se sienten y cómo ven ellos la situación en su país. Ahora tenemos a un selecto grupo de invitados para seguir analizando un poco la situación, la grave situación que está viviendo Venezuela. Para esto nos acompañan el licenciado Jesús María Alvarado, él es venezolano, abogado, y está de catedrático universitario acá en la Universidad Marroquín. El licenciado Hugo Maúl, economista, analista del CIEN, el licenciado José Dávila, analista de política internacional, y el licenciado Álvaro Velázquez, analista político, columnista del siglo XXI y autor del libro Ideología burguesa y democracia. Señores, bienvenidos a Dimensión. Jesús María, la situación en tu país es grave. En los 14 años desde que inició el chavismo han tenido algunas situaciones muy graves. Esta, sin duda, probablemente sea la peor. ¿Cómo ves la situación en tu país desde acá, desde Guatemala? ¿Y qué te cuentan tus compatriotas? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, en este país, y con gente preocupada sobre la situación en mi país. Como se decía en las entrevistas, internacionalmente no se sabe mucho sobre la situación del país. Los medios venezolanos están censurados y autocensurados, muchos de ellos, con lo cual lo único que sabemos es por las informaciones de Twitter, Facebook y algunos canales internacionales que transmiten lo que sucede en mi país. Efectivamente, la gente está en las calles desde hace más o menos un mes, que estas marchas empezaron por los universitarios, y derivado de las protestas constantes, el gobierno ha reprimido de manera feroz contra estos estudiantes indefensos, violando ciertamente muchísimos derechos humanos, y esto ha indignado muchísimo no solamente a la comunidad internacional, sino a estos estudiantes que han sido víctimas de ellos, por lo cual esto sigue en pie. Licenciado Velázquez, ¿qué lógica tiene lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuál es su lectura de cómo está la situación y dónde termina? ¿A dónde lleva esto a Venezuela? Bueno, yo soy un demócrata y no puedo menos que estar de acuerdo con la lucha por la democracia en América Latina y por los que no lo hacen. Lo que no puedo estar de acuerdo es con los grupos extremistas, que digamos, todo demócrata lo que tiene que hacer es aislar a los extremistas de cualquier signo ideológico. Y en ese sentido yo no puedo avalar, digamos, ninguna táctica que tienda a la violencia. Por ejemplo, alguien como el presidente Maduro en Venezuela, ¿dónde lo ubicaría en ese espectro? Yo le concedo la legitimidad, y a partir de eso tengo una lectura, digamos, continental del asunto. Yo creo que esto corresponde a una estrategia elaborada, no sé hace cuánto, pero me imagino que hace un mes se habría tomado la decisión, y esa decisión se llama concretamente Operativo La Salida, que tenía tres objetivos. Uno era el golpe de Estado. El segundo sería la intervención estadounidense. Yo creo que el primero ya está fracasado, el segundo está muy lejos de ocurrir. Y el tercero sería la explosión mediática para tratar de hacer comparable la situación de Venezuela con Ucrania o con la primavera árabe egipcia. Y yo creo que sí estamos en Venezuela en un momento crítico, pero no una crisis política. Yo creo, también me indigno por lo que está pasando allá. También me preocupa lo que está pasando en Venezuela. Le deseo paz a Venezuela y a la sociedad venezolana, y espero que restablezcan pronto la gobernabilidad democrática. ¿Quién daría el golpe de Estado en Venezuela, digámosle, en ese escenario? Pues los golpistas, ¿no? Pero tienen que tener armas y tienen que estar organizados. Sería el ejército, es el único que puede dar un golpe. Por lo que yo he estado viendo en las noticias, allí hay un plan que allá le llaman guarimbas. ¿De dónde esas noticias? Solo para ver si las ubicamos también. CNN, si usted contrasta, digamos, CNN y Telesur, hay dos lecturas completamente diferentes, pero digamos en algo coinciden, y es que las tácticas de las guarimbas, que aquí le llamaríamos piquetes de cualquier tipo, violentos, ese tipo de piquetes y guarimbas tienen una explicación por parte de grupos violentos que no son aceptables en ninguna sociedad democrática, y deben tener la respuesta contundente del Estado. Y en este caso, como ocurrió hace unos días, también proteger a sus líderes, como ya ocurrió con
el presidente Diosdado Cabello protegiendo directamente al líder opositor, golpista además, para evitar que lo maten los grupos violentos, porque entonces sí se volvería a eso un caos. Que si ahorita ya es un momento crítico, yo creo que la crisis sí se derrumbaría si comenzaría a una cuestión generalizada. Y ahorita por lo menos está muy focalizado, muy violento, muy ruidoso, pero focalizado. Ya. Licenciado Maúl, la situación en Venezuela creo que todos la consideramos grave. Un país que está con una devaluación impresionante, que está ya en 87, 88, llegando a 90 bolívares por dólar, la tasa oficial 6,9, un déficit fiscal de más del 15%. La situación es verdaderamente grave. El desempleo, la escasez, y todo esto llevado pues, por estas políticas económicas que han venido implementando en Venezuela ya desde hace algunos años, han destruido el aparato productivo, hay una fuga de capital descontrolada. ¿Es la forma correcta de manejar un país? Bueno, debo decir que lo que pasa en Venezuela no es nuevo. Ni es la primera vez que pasa en Venezuela, ni es la primera vez que pasa en Latinoamérica, y me temo no va a ser la última vez. He visto que algunos defensores del régimen le echan la culpa al imperialismo, le echan la culpa a los yanquis, le echan la culpa al Fondo Monetario Internacional. También Hitler en su momento, o el nacionalsocialismo, culpaba a los judíos de un montón de cuestiones que tienen origen en un mal manejo económico. Lamentablemente, Venezuela es un ejemplo de que el hoy y la riqueza del presente les ha obnubilado a la clase política en el sentido de comprometer a las generaciones futuras. El problema que tienen con la devaluación, el problema que tienen con el déficit fiscal, el problema que tienen con su política económica, es de tal manera que hubiera ocurrido esto bajo un régimen chavista o bajo un régimen de la democracia cristiana o bajo un régimen del PRI en México. En ese sentido es una crisis calcada como la crisis de los 80, con la diferencia que se politiza y se culpa a factores externos que al ser extraeconómicos complican muchísimo la lectura, pero en términos concretos, en un análisis de las bases técnicas, lo que estamos viendo es que Venezuela está viviendo más allá de sus posibilidades y han hecho algo nunca antes pensado: generar devaluaciones, inflaciones y crisis externas en un ambiente de abundancia de recursos petroleros. Porque cuando le pasaba esto a Latinoamérica en los 80s, estábamos en medio de la crisis de la deuda, con altas tasas de interés, con precios de los productos deprimidos. En Venezuela la situación es completamente lo contrario, y aún así el manejo macroeconómico ha sido terriblemente malo. Por supuesto, si queremos culpar de esto a los marcianos, si queremos culpar de esto a Ronald Reagan o a quien fuera, pues esas explicaciones quizás tengan algún sentido, pero creo que si uno se pone en un marco técnico compartido por la mayor parte del mundo, habrían razones muy claras que indican que es insostenible la política que estamos viviendo, las consecuencias de una política y un intento de querer controlar la economía venezolana más allá de lo que cualquier opción democrática, la socialdemocracia o un gobierno de izquierda hubiera podido. Licenciado Dávila, ¿hay democracia en Venezuela? No, es una pregunta que pareciera impresionante, que pareciera increíble que hay que hacerla, pero solo para pasar por ahí. Sí, yo considero que se hace uso de esa palabra, pero personalmente considero que lo que en Venezuela hay es un modelo y camino totalmente en crisis. Es más, me atrevo a decir totalmente fracasado. En primer lugar, ante la incapacidad de los sucesores del presidente Chávez, que nombró al actual presidente, y ellos no han podido con esa herencia histórico-política, no la han podido dominar, no administran nada, el Estado no funciona, el discurso ideológico ortodoxo está en plenitud. Entonces, eso es para mí lo más duro, que Venezuela, el gobierno, pues, no parece capaz de reconocer el fracaso del modelo, y que la gente que llega a reclamar, en primer lugar, pues seguridad, en segundo lugar, el tema económico, el desabastecimiento, y luego el tema de las libertades públicas. Ellos están reclamando algo que, si lo bañamos de toda esta... Ha hablado frases de antología el presidente de Venezuela. Entonces, si él no reconoce que el modelo está en crisis, y lo que tiene que buscar es cómo fortalecer caminos que en el largo plazo, porque a corto plazo tampoco veo solución yo para Venezuela, lamentablemente, porque el gobierno está demasiado cerrado, demasiado ideologizado, y esa reconstrucción de Venezuela, la haga quien la haga, va a ser una labor de gigante. Entonces, mientras el gobierno no reconozca una crisis de Estado, una crisis social, una crisis política,
sencillamente va a seguir esta situación. Ya hemos escuchado a Nicolás Maduro, pues él anda totalmente en las nubes con la terminología ideológica, y no se trata de eso. Hoy por hoy, inclusive las categorías de análisis cambian. Lo que tiene que ver es un Estado, un gobierno que responda a sus ciudadanos que quieren libertades, que quieren comer, que quieren sentirse hombres libres, y cuando eso choca, naturalmente el gobierno y el Estado tienen que atender esa situación, pero con seriedad, con estrategia. Pero como está tan complicado eso del gobierno, la presencia cubana, quedarle bien al comandante Chávez, el mismo Diosdado Cabello que tiene otra tendencia, los militares divididos y corrupción, eso está muy enredado y no van a reconocer que hay crisis. Para mí, Venezuela no es ningún ejemplo, por ejemplo, para América Latina. Ya no. Sí, sin duda alguna, creo que hay evidencias suficientes para poder decir que es un modelo fracasado y sobre todo ver los niveles de violencia, como usted decía, la situación económica, la situación social, el drama y el sufrimiento humano que se está provocando en Venezuela es verdaderamente lamentable. Vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, la situación en Venezuela. Bienvenidos, Dimensión, nuestro tema de hoy, situación en Venezuela. Licenciado Velázquez, ¿cuál puede ser la salida para Venezuela? Si se calcula que ya más de la mitad de la población, clases populares que originalmente habían estado con el chavismo, se están moviendo ya a ser parte de la oposición en contra de la violencia, de la escasez, del manejo económico del país, de la represión. O sea, cada vez se está percibiendo una unificación del pueblo venezolano, a pesar de la forma tan poderosa en que controlan el aparato político, el gobierno venezolano. Se ve un movimiento cada vez más grande, popular, en contra del gobierno. ¿Dónde termina esto en Venezuela? En las urnas, ahí debe empezar la salida de todo sistema democrático, la entrada, digamos, de todo sistema democrático y la salida de las urnas, y la salida, digamos, por la puerta de atrás en los tribunales. Pero en este caso, lo que estamos viendo es una crisis prolongada desde el golpe de Estado de abril de 2002, creo que fue, ¿no? Yo creo que esta crisis política está todavía, ya se venía resolviendo por medio de las urnas a través del presidente Chávez, que de alguna manera se prolonga hasta ahora, porque la oposición efectivamente crece en la última elección de donde queda electo el presidente Maduro. Pero lo que le complica la gestión gubernamental al presidente Maduro es la crisis económica, que ahí sí yo reconozco que puede haber algún mal manejo macroeconómico. Pero también, al mismo tiempo que hay un mal manejo macroeconómico, hay una crisis, yo creo, bastante artificial a nivel de la microeconomía, que tiene que ver con acaparamiento, con retención de producción, especulación, los temas de lo que vemos del tipo de cambio. Yo lo que he recomendado ahí en otros lados es aflojar o liberalizar el tipo de cambio, digamos, una manera que tendría el gobierno de recapturar a las clases medias, que es el que está como más ofendido de este mal manejo. Pero digamos, ya con lo que el presidente Maduro ha venido convocándole a las asambleas, pidiéndole a la asamblea las leyes habilitantes, se espera que el Estado vuelva a tomar control sobre la economía. Pero ¿qué es lo que le toca a la oposición? A la oposición venezolana es no dejarse hegemonizar, no dejarse controlar por su ala más radical, reaccionaria y violenta. En todo caso, Capriles, de hecho, ha tomado distancia de este señor Leopoldo, y todas las pretensiones, digamos, de los medios internacionales de convertir a Leopoldo López en una Camila Vallejo chilena, lo único que nos habla es de querer explotar al máximo el mecanismo de acción directa de resistencia civil. Y yo, por ejemplo, digo en Guatemala tenemos un modelo oligocrático, y en ningún lado yo he visto que Chipe Zamora califica de dictadura a este gobierno, por ejemplo, y no estamos promoviendo piquetes en las calles ni violencia, sino promoviendo reformas institucionales. Eso es lo que tiene que hacer la oposición venezolana. Licenciado Alvarado, como claro, aquí hay visiones y perspectivas y cada quien la cuenta más o menos cómo la vivió, pero se sabe que en Venezuela han trastocado, manipulado, distorsionado el sistema electoral
la forma en que se usan los recursos del Estado para mantener al chavismo en el poder, pues ha sido evidente, visto por todo el mundo, no hay muchos secretos ahí. Y luego los niveles de represión. Comparte un poco con nosotros cómo está el tema del acaparamiento, por ejemplo, que dice el licenciado Velázquez, cuando con la potencia con la que funciona el aparato de seguridad del gobierno venezolano, toman plantas, expropian fábricas, o sea, ahí sí, realmente es muy difícil que pase algo que ellos no lo permitan. ¿Cuál es exactamente la parte electoral y la parte de la escasez y de la economía? Sí, la parte electoral y la parte económica tiene mucho que ver con la parte institucional. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay Estado de Derecho. Entonces, y explico, digamos, científicamente por qué. División de poderes no hay, no solamente en el sentido de que no hay autonomía e independencia de los titulares que ejercen los poderes públicos, en tanto todos son miembros militantes del partido de gobierno, sino que también los poderes constituidos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial, siendo partes del gobierno, militantes del partido de gobierno, consignas a favor del gobierno. Pueden ver en YouTube con el presidente del TSJ, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con todos los jueces reunidos gritaban "Hugo Chávez no se va". No solamente eso también, sino que las competencias de los poderes públicos, autónomos e independientes, como debería ser en una democracia, han sido usurpados por el poder ejecutivo, con lo cual hay una sola voz. Hay tres divisiones, pero si aplicáramos la Santísima Trinidad, hay un solo Dios, y ese Dios es el Ejecutivo Nacional, en este caso, el presidente Maduro. Por otra parte... Aquí no estamos tan lejos de ese escenario, con una Corte de Constitucionalidad sometiendo al Ejecutivo, al Legislativo y al organismo judicial. Estamos parecidos y aquí no estamos promoviendo sedición interna. No, es que nadie promueve sedición interna en Venezuela. La gente lo que está reclamando es sencillamente los derechos, que son imposibles canalizarlos por las vías institucionales. Sencillamente el Estado, soportado además por el manejo de la renta petrolera, ha chantajeado a un grueso sector de la población que está marginalizado porque no hay iniciativa privada. El gobierno ha declarado a los empresarios y al aparato industrial como enemigos porque se persigue un régimen socialista. Los canales de televisión han sido perseguidos porque el gobierno quiere una sola voz. No hay canales de televisión, se censuran. Este programa no existiría en Venezuela. No, la prensa está ahogada porque no hay papel periódico para divulgar la prensa escrita, se es por internet. En Venezuela se han confiscado, porque ni siquiera se han expropiado, sino más de 12.000 empresas. El gobierno no ha pagado ninguna. Eso están documentados en Venezuela y en el exterior. El gobierno no solamente, además de eso, sino que ha desconocido los derechos humanos. No en su práctica, que es evidente, como no se ven las represiones, sino por declaraciones oficiales. El Tribunal Supremo de Justicia no solamente declaró que los derechos humanos eran pretendidas valideces universales con una tendencia burguesa y que ordenó al Ejecutivo que denunciara la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hoy Venezuela está fuera del sistema interamericano y es una razón por la cual nosotros vemos a muchos de esos chicos víctimas de represiones brutales por parte del ejército venezolano sin ningún tipo de condicionamiento al respeto de derechos humanos. Han sido víctimas de violaciones estudiantes, han sido víctimas de prisiones. El verdadero golpe de Estado que se está dando en Venezuela lo da el Ejecutivo. Así que yo retomaría la noción clásica de Gabriel Naudé en consideraciones sobre el golpe de Estado. Y el sistema electoral, o sea, la forma en que el chavismo se ha logrado mantener en el poder, ¿qué ha pasado según tu perspectiva con el sistema electoral en Venezuela? Todo, a través de sucesivos golpes de Estado, que, es decir, etimológicamente, como decía Gabriel Naudé, golpes que da el Estado ha desconocido la institucionalidad que el propio Estado ha creado. Chávez creó una constitución y esa misma constitución la ha violado creando una constitución en paralelo. Al régimen sostenerse bajo un criterio de legitimidad de que no hay alternabilidad posible, sino que la revolución es el concepto macro sobre el cual debe dirigirse toda la acción de gobierno, ha trastocado todo el sistema electoral. La Asamblea Nacional es por voto popular, la oposición por voto popular ganó la Asamblea Nacional, pero hay más diputados del gobierno que diputados de la oposición. ¿Por qué? Por un gerrymandering, alterando la ley electoral, lograron tener cooptación, digamos, en la Asamblea Nacional. El sistema electoral es fraudulento, absolutamente fraudulento por dos cosas. En primer lugar, porque se utilizan los recursos del Estado, un Estado petrolero total, para comprar conciencias, utilizar la buena voluntad de personas pobres que por el gobierno, al no poder optar a ninguna empresa privada, tiene que trabajar en el Estado. Es decir, si tengo que trabajar en el Estado, hay el chantaje de que la única posibilidad de poder trabajar en el Estado, al no haber empresa privada, es votar por el gobierno.
y además sembrar una duda que existe en Venezuela y se puede corroborar en que dado que el sistema es electrónico, la gente presume que el gobierno sabe por quién vota la gente. Es un terror absolutamente manifiesto en muchos de los venezolanos. La gente verdaderamente en Venezuela no es un sistema democrático, como decía, no es algo que imitar. Todos los organismos de derechos humanos colocan a Venezuela como uno de los países más violadores de derechos humanos. Todos los índices económicos colocan a Venezuela, contrario a lo que pasa en toda América Latina, al mismo nivel de los países del África subsahariana. Imagínense ustedes. Igual está Guatemala. Cuénteme algo que no sepa de mi país. Porque igual es que el régimen electoral, digamos, venezolano es uninominal y esto le permitió al gobierno copar casi la asamblea, y aquí si no existiera el sistema proporcional, la minoría no tendría poder. Sí. Pero si los ciudadanos reclaman allá, hay que atenderlo. Claro, si no reclaman aquí, pero no digamos que lo que yo digo es que en el caso venezolano, ponerle mucho ojo al partido Voluntad Popular es equivalente a ponerle en Guatemala ojo o muchas cámaras a los trotskistas. Ese sería para mí el equivalente. Pero en Venezuela ocurre una cosa diferente. Nosotros, desde la Red Latinoamericana por la Democracia, que es una aglutina decenas de organizaciones en favor de la democracia, y debo decir que hay gente social cristiana, socialdemócrata, izquierdistas moderados, izquierdistas más extremistas, habemos de todo. Realmente el problema que creemos y nos hemos dado cuenta es que efectivamente no hay una libertad política para poderse manifestar en contra del régimen. Las instancias, como ya explicaba nuestro colega venezolano, en los cuales uno se pudiera defender, no existen. El Tribunal Electoral está acotado, igual que sucede en Nicaragua, con Ortega. Guatemala. Pero además de eso, también en el caso particular de la Asamblea, la redefinición de los distritos electorales. Yo creo que como guatemaltecos lo que tenemos que aprender es cómo no caer en esto. Por de pronto, en un mes o menos de un mes, el Congreso tendrá que elegir un Tribunal Supremo Electoral. Ahí nos estamos jugando nosotros parte del futuro de nuestra democracia. Entonces, una decisión que mucha gente desconoce, es crucial que se preserve la independencia para poderle poner un poco de balance a una Corte de Constitucionalidad que uno pudiera tener dudas acerca si es o no es. Pero a mí creo que aparte del sufrimiento de los venezolanos y los amigos allá que son perseguidos por cosas que aquí en Guatemala jamás los perseguirían, creo que como guatemaltecos tenemos que recapacitar en cómo nosotros aprendemos de esas lecciones para verdaderamente consolidar nuestra democracia y verdaderamente proteger nuestra democracia contra estas facciones extremas que finalmente lo que quieren es instaurar gobiernos o regímenes que simplemente les favorecen a quienes Vamos a publicidad nuevamente, regresamos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, la situación en Venezuela. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, la situación en Venezuela. Licenciado Dávila, sin duda alguna la situación en Venezuela es grave y si pudiéramos, digamos, proyectar cuál es la salida. El licenciado Velázquez decía las urnas, por supuesto. Ese es el ideal de una democracia, el que haya posibilidad de cambio y que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes en forma democrática y en forma transparente. Pero esa posibilidad en Venezuela parece que por el momento está asfixiada. Entonces, ¿cuál es la salida para Venezuela? Las elecciones son mecanismos para ir mejorando la democracia, pero se dan situaciones, en el caso de Venezuela, con ese caudillo muy fuerte que hubo, con ese omnipotente, que dejó una herencia que ahora, porque no son muy brillantes, los gobernantes actuales no pueden manejar eso. Entonces, lo de las elecciones, dice el gobierno, hemos ganado 11 de las últimas 15 elecciones. Pues si están como están, tendrá que ser complementado ese mecanismo electoral con otras situaciones. Y para mí el problema, naturalmente, que uno puede señalar que la importancia es el diálogo entre todos los sectores, que el gobierno llame a una concertación nacional, pero yo vuelvo a mi punto original, que ellos ni siquiera reconocen que el modelo está fracasado,
Y si reconocen que no es fracasado y que lo que hay son de fascistas, del imperialismo y todo, ellos están trabados mentalmente. Entonces, abrirse a un nuevo punto de partida para ver si se recupera Venezuela, si se rescata un camino normal por lo menos, para ir recuperando, por ejemplo, la economía que está absolutamente destruida. Si no reconoce, si el gobierno no es capaz, y me parece que no quiere reconocer la crisis, sino que echa la culpa a cienes de chivos expiatorios, entonces no hay un punto de partida, digo yo, lamentablemente. Pero ahí, por supuesto, inclusive pues yo informaciones he leído de que ya están pensando si a la mitad del periodo de Maduro mejor aplicar la ley revocatoria porque ven el desastre de la economía. Y hay un señor que es el presidente del PDVSA, Rafael Ramírez, que dicen que él se está ya convenciendo al partido que es necesario hacer un corte, y él como economista, como manejador, pero aún eso se ve lejano. Entonces la salida son los consensos, la salida es el diálogo, la salida es, pero todo necesita comprender que el camino está equivocado. Y si ellos creen que está correcto, entonces ahí está la trabazón. Entonces en ese sentido, pues digo yo, Venezuela como sociedad, como población, como pueblo venezolano, está sufriendo con ese régimen. Para mí está clarísimo. Está sufriendo porque no escucha, porque el que protesta, si hay 50.000 que protestan, pues de esos 50.000 unos pensarán que se va a ir, el otro que no se va a ir, el otro va solo a acuerpar. Si eso existe en una democracia. El problema es que el Estado y el gobierno deben responder a su población, tener una claridad estratégica de cuáles son los problemas y las soluciones, y eso es lo que no tiene Venezuela, porque el gobierno es incapaz, sencillamente, no tiene capacidad de gobernar, sino que están anclados en el mensaje ideológico, están anclados en el difunto caudillo, y de ahí nadie lo saca. ¿Cómo hacemos? No, hay una cuestión bien importante. Hay que entender que la oposición venezolana no es la extrema derecha come niños y globalizante. Realmente ahí hay expresiones de todas las ideologías, de todos los movimientos políticos. Yo que he tenido oportunidad de trabajar con liderazgo joven venezolano, debo decir que la mayor parte es gente de izquierda. Gente que si llegara al poder no haría de Venezuela un Hong Kong, pero que tienen una vocación democrática. Creo que finalmente lo que hay que exigir es el respeto de los derechos humanos en Venezuela y que la oposición realmente pueda hacer valer sus ideas en un sistema donde se les respete, cuestión que definitivamente no existe. Es que esa es la cuestión, Hugo, que haya una oposición responsable. Esta oposición que está gobernando ya gobernaciones y municipalidades, que está aglutinada en la Mesa de Unidad Democrática, esa es la que hay que fortalecer y es la que debe fortalecerse. Es la que debe pedir en el Congreso, debe pedir la revocatoria porque hay instrumentos legales para hacerlo. Es la que debe retirarse, aislarse o aislar más bien al partido de este señor golpista, porque finalmente lo que hacen es exacerbar unos ánimos que no está para Venezuela para ese tipo de cosas. Esa crisis económica hay que resolverla. Y el presidente Obama ha pedido que el gobierno se ponga a dialogar con la oposición. El presidente Maduro también ha dicho que quiere dialogar. No he oído eso todavía de la oposición de parte de Capriles, pero lo que sí he oído de Capriles es tomar distancia de este señor Leopoldo. Estoy de acuerdo con vos, Eduardo, pero también cuando Capriles y cuando la oposición moderada de Capriles ha salido a las calles, el chavismo la trata igual. No hay diferencias en cuanto a que unos son moderados, que unos son progresistas. Aquí todos son radicales, fascistas, imperialistas. Eso es, digamos, que una falacia del punto medio. Es decir, ¿quién pone lo de lo radical? Leopoldo López, no hay una prueba por la cual haya pedido la sedición del gobierno. Salió una protesta y hoy fue, para que se vea que es un juicio eminentemente político, fue acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional en su carro, lo llevó a un tribunal, y un tribunal que no en el Palacio de Justicia da audiencia, sino que lo lleva a una cárcel militar, la cárcel militar de Ramo Verde, a la que hacía alusión la profesora anterior, y allí se está haciendo el juicio. Eso no pasa en un Estado de Derecho. La explicación que dieron es que detectaron unas
unas llamadas telefónicas donde otros elementos extremistas de esa posición ya extremista querían eliminarlo. Entonces, si el gobierno sigue viendo esas cosas, es que ahí está la trabazón, ahí es donde está pegado el gobierno. ¿Las siguen viendo o las inventan, verdad? Porque, sí, correcto, pues, yo digo, siguen viendo entre comillas, porque ¿qué es lo más duro para un régimen autoritario? Si Leopoldo López no hubiera creído en esa posibilidad de matarlo, no se somete a... Pero el problema para Venezuela no es la división ahí que se habla, el problema es ver gente en la calle. Sí. Eso es lo que no aceptan, eso es lo que les da miedo y en vez de atender, más bien reprimen. Ahí está Leopoldo López es un preso político y es además una persona que ha sido perseguida políticamente. Fue inhabilitado en el pasado. Y no pasaba nada. Pero vamos a ver, solo en este gobierno hemos tenido 9 presos políticos. Leopoldo López es un joven político venezolano de extracción popular, un hombre que se ha hecho en las calles. No es de extracción popular, doctor. Sí, no, él es un hombre profesional, pero es un hombre... en Cato College y en Harvard. Claro, tuvo una beca. No es de alguien popular como yo, digamos. Tuvo una beca por su talento. Clase media profesional, político local que ha ascendido con una posición viene de clase alta. Bueno, si fuese por ese argumento, Leopoldo López tiene, y el sector chavista, que es bolivariano, debería respetarlo. Su tatarabuelo fue Cristóbal Mendoza, que fue el primer presidente de la República de Colombia y amiguísimo de Simón Bolívar. No, está preso político en una cárcel militar. Su esposa dijo que lo están protegiendo. No, está preso en una cárcel lamentablemente militar. En Venezuela tendrá que correr mucha sangre, lamentablemente antes de que este gobierno caiga, porque para mí tiene una cerrazón grandísima y lamentablemente el mundo, callamos ante esto, las organizaciones internacionales, la OEA sobre todo, otra vez en un silencio cómplice y finalmente creo que los venezolanos tendrán que salir a luchar en las calles y correr sangre hasta que eso se resuelva. Maduro no se va a abrir, lamentablemente, no se va a abrir Maduro. Es importante. Pero y yo agradezco nosotros dándole eco a los extremistas de allá. Yo agradezco mucho. ¿Pero quién los califica? Es que ese es el asunto. No. Pues, o sea, vamos a ver, somos extremistas, soy extremista. ¿Quién lo juzga? Licenciado Alvarado, tratemos de tener una posición. Me parece a mí fundamental. O sea, que se entienda una cosa grave. Es verdad que todos en nuestros países tenemos ciertos problemas. La situación de Venezuela es un mega problema. Es el único país, luego de Cuba, que está fuera del sistema interamericano de derechos humanos. Es el único país de toda América Latina que tiene índices económicos, libertad económica del África subsahariana. Guatemala está en el puesto número 46 según el último índice económico, algo aproximado. Venezuela está en 174. Imagínense ustedes, no hay aparato productivo, no hay inversión, no hay libertad de expresión, no hay posibilidades de una educación libre y plural porque el gobierno además arremete contra esas universidades. Hay miles de personas venezolanas en el extranjero huyendo porque han cercenado todas las puertas. Hay persecución política, no se puede expresar determinadas ideas. La oposición está conformada con un espectro de miles de expresiones políticas. Hay comunistas, hay marxistas, hay socialdemócratas, hay socialcristianos, hay de todas las tendencias. Enfrentado a un régimen que en verdad, como decía anteriormente una profesora, ha entregado la soberanía del país a un régimen extranjero. Es el único caso de que un país rico está colonizado por un país pobre como es Cuba, en el cual hay espías cubanos, en el cual hay una influencia, digamos, del castrismo. En Venezuela no hay institucionalidad, no hay Estado de Derecho, y eso es lo fundamental. No puede haber una democracia en un sistema que coarta la libertad individual y en donde no hay separación de poderes y garantía de los derechos. Pues sin duda alguna Venezuela tiene grandes desafíos y lamentablemente va a haber mucho sufrimiento antes de que ahí se resuelvan las cosas, ¿no? Porque la oposición y el gobierno pues han llegado ya a un nivel de polarización tan grande que va a depender incluso en qué momento determinado ya una mayoría clara, evidente del pueblo venezolano defina para dónde va la balanza, ¿verdad? Sí. Y ahí que se empieza a definir el futuro próximo de Venezuela. Ojalá que no se dé los niveles de sufrimiento que algunos especulan que se puede dar o derramamiento de sangre porque sería lamentable. Ojalá que el presidente Maduro abra un poco su mente y pueda ver con claridad lo equivocado que está en muchas cosas y que el mundo diga algo porque está muy callado. Muchas gracias, creo que este debate va a seguir, no queda otra que nos tenemos que ir porque aquí terminamos y con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Buenas noches.